tardes. Buenas tardes. Hola, Nos hemos buenas reunido tardes. aquí este ratito para hablar de ventilación, de calidad de aire interior y prolongar lo que fue el primer foro de ventilación que se celebró el día 29 en Madrid, promovido por el Clúster IAQ y por AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Y fue el primer foro que giró en torno a los beneficios y retos de la ventilación en hostelería y restauración, tema en el que vosotros sois expertos. Y parece que no hemos podido elegir mejor día porque hoy es 8 de noviembre, primer día mundial de la ventilación. Así que buena excusa para dedicar un rato a una charla sobre esta temática en la que contamos con 4 expertos, que son Carlos Martínez Real, especialista técnico de la división IAQ de Sodeca. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Sánchez, Product Sales Manager de ventilación de Tecna. Miguel Ángel. Hola, Maite, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Javier Álvarez Furriel, responsable de sistemas de ventilación de Daikin. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, Maite, buenas tardes. Muy bien. Y Roberto Rodríguez, Business Development Manager de Trox. Roberto. Hola, buenas tardes, Maite. Último, pero no menos importante, los 4 especialistas en un tema apasionante, de gran interés ahora mismo en la sociedad, en las casas, y es verdad que la calidad del aire interior vivió un boom con la pandemia, pero ya antes en el sector se hablaba mucho de CAI y de ventilación, y después, pues afortunadamente también, porque es de gran importancia. A mí me gustaría empezar esta charla con un tema un poco, pues como dice aquel, metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Esto es muy importante para el sector, para nosotros, pero ¿qué importancia real creéis que tiene por parte de los consumidores, de los usuarios, de los que vamos a hoteles y a restaurantes, la ventilación? ¿Realmente es un tema que tiene protagonismo entre los consumidores y usuarios de estos establecimientos? Empezamos con Carlos. Bueno, pues me parece que es una pregunta acertada, ¿no? No muchas veces los fabricantes, los expertos, los medios de comunicación que nos dedicamos a esto, intentamos poner intereses en boca de los usuarios que a lo mejor no están diciendo. Yo creo que sí que hay interés. Lo que pasa es que me da la sensación de que muchas veces el propio usuario no sabe que lo que está requiriendo es calidad del aire interior. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando entramos a un restaurante o a un restaurante de un hotel o a un restaurante sin más y notamos, por ejemplo, ciertos olores desagradables que procedan de la cocina, aunque los olores lo llamemos de forma generalista, los olores muchas veces son compuestos orgánicos volátiles que se desprenden de los procesos de cocinado de los alimentos y que se pueden solucionar con una buena ventilación y con un buen tratamiento del aire. Cuando notamos un ambiente cargado, nos cuesta concentrarnos o hemos dormido mal en una habitación de hotel, muchas veces puede deberse a una falta de ventilación y a una acumulación de CO2 que muchos estudios ya nos dicen que está muy relacionado con la falta de sueño. Entonces yo creo que el usuario final sí que requiere, sí que demanda elevar los estándares de calidad del aire en estos locales. Lo que pasa es que todavía no sabe llamarlo por su nombre, no sabe llamarlo calidad del aire interior. Igual no identifica ese malestar o ese no descansar con la calidad del aire interior o la ventilación adecuada. Eso es, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que esa es la clave, que debemos involucrar al usuario y que sepa que lo que está demandando tiene un nombre, igual que cuando demanda mayor climatización o un mayor control de la temperatura, pues se denomina climatización, ¿no? ¿Los demás, Miguel Ángel? Bueno, yo pienso un poco en la misma línea que Carlos. Quizás estos dos o estos 3 últimos años pues ha hecho o ha revolucionado un poquito más el interés que ya en alguna parte de la ciudadanía podía existir en torno a la calidad, a la salubridad del aire. Quizás también me analizo yo mismo, que puedo exigir en los hoteles, cuando me alojo en un hotel y pienso quién habrá estado alojado allí el día anterior, qué patologías o incluso qué costumbres puede haber tenido y que me puedan influir a mí mismo y sobre todo en el descanso. Yo le doy mucha importancia a dormir bien. Y sí que creo que una buena calidad del aire contribuye de manera muy, muy importante a conciliar bien el sueño, ¿no? Y un último punto ya más personal, y es que yo sufro bastante de alergia y quizás es algo en la cual pues cada vez más personas está, bueno, mostrando mayor interés hacia una ventilación mecánica controlada para mejorar esa calidad de aire interior y paliar esas molestias, ¿no? Que puede ocasionar las alergias.
Javier. Bueno, completamente de acuerdo con lo que decían tanto Miguel como Carlos. Creo que sí que le damos importancia, sí que le da importancia el usuario final, pero todavía no es consciente de qué es lo que falla o qué es lo que hay que hacer. Bueno, una de las cosas que comentamos durante la charla era la importancia de la monitorización y de mostrar esa monitorización al usuario final, y que igual que pues vemos las temperaturas de un local o la humedad relativa que existen en las tiendas o en los locales, que también veamos la calidad de aire. Es la manera que creo que tenemos de promocionar la mejora de la calidad de aire. Roberto. Bueno, pues la verdad es que, bueno, estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Yo creo que ha habido un cambio importante en cuanto a la información. Digo, porque llevamos muchos años pues, realizando instalaciones de climatización y ventilación, y antes la sensibilidad o el índice de personas insatisfechas se medía por una temperatura y una velocidad. O sea, tú directamente tenías una temperatura que no estabas en confort, tenías una velocidad de aire muy grande y estabas en un disconfort, ¿no? Ahora ha tenido que venir una pandemia para que aprendamos unos términos que antes ni nos planteábamos. Por ejemplo, aforos, distanciamiento, mascarillas, índice de CO2, purificadores, filtros EPA, ventilación. O sea, son palabras que hace 3 años nadie sabía de ellas, más que los que nos dedicábamos a este sector, ¿no? Y que incidíamos en ello, pero el usuario final, el consumidor, simplemente hacía caso a un termostato y a una temperatura. Entonces, ha tenido que venir una pandemia para hacernos ver que el CAI es muy importante, ¿no? Entonces, gracias a ello, ha tenido sus cosas muy malas, pero ha tenido las cosas buenas que sí que demandamos. Yo creo que el usuario ahora en los hoteles, en los restaurantes, sí demanda que esté ventilado, busca un medidor de CO2, cuando antes era impensable, hay una filtración. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que actualmente el consumidor sí que valora mucho más una calidad interior, pero siempre explicándole lo que es el CAI, ¿no? Que el CAI no es controlar una temperatura, el CAI es algo más, es temperatura, sustancias volátiles, CO2, filtración, ventilación, etc. Un poco me hacíais pensar los cuatro, ¿no? Que a veces igual estamos como consumidores demandando lugares exteriores, asumiendo que el exterior tiene una calidad del aire mejor, evitando los interiores, y seguramente igual hay interiores con mucha mejor calidad del aire que terrazas a pie de calle con todos los coches pasando, ¿no? Bueno, desde luego, yo no sé dónde vivís vosotros, pero aquí en Madrid te puedo asegurar que si el restaurante o el hotel han hecho los deberes y tiene una ventilación como debe tenerla, con su debida filtración, se está mucho mejor en el interior que en el exterior. No hay ninguna duda de que. Y eso es también un poco una de las cosas que decimos cuando hablamos también de que la ventilación debe ser mecánica y controlada. La ventilación con natural tiene ese inconveniente, que el aire exterior también tiene sus contaminantes típicos de exterior, y que por tanto la ventilación natural en espacios interiores, pues al final es sustituir una contaminación por otra si no se hace de manera mecánica. Yo no sé si sabéis, yo no tengo el dato y os pillo aquí, que igual tampoco y hay que buscarlo después. Pero ¿sabéis qué tanto por ciento, no sé, en vuestra impresión, qué tanto por ciento de hoteles se mide la calidad del aire o se pone en valor? Estaba pensando, vas a Booking, buscas confort, casi que pedimos la almohada, pero ahí no hay nada de este tema, ¿no? Entonces, no sé, yo desconozco qué tanto por ciento de hoteles o de restaurantes miden la calidad del aire interior y la ponen en valor. Como queráis, cada uno. Yo Bueno, creo que pocos todavía. Pocos, pero que ya se va tomando conciencia, y creo que poco a poco sí que vamos a ver un despegue importante en ese sentido. Pero a día de hoy diría que
que todavía poco. Poco porque, bueno, porque también pues, los propios hoteles tienen que desarrollar, tienen que pensar en cómo realizar, en cómo tomar esas medidas. Pero creo que todavía poco. Sí que es verdad que ya existen páginas web donde puntúas también la calidad de aire, no solo puntúan la almohada, como comentabas. Sí. Ajá. Yo creo que, bueno, un poco pienso igual que a día de hoy quizás en todo lo que sea el sector de hotel, vamos, creo que se podría contar con los dedos de una mano los hoteles que presentan esa, bueno, primero que se conoce ese dato y después que se presenta como un parámetro a diferenciar, ¿no? Para sus clientes. Y lo único que a mí me consta es, pues bueno, en los otros recintos que puede tener el hotel, pues en salas de congresos, de reuniones y demás, que bueno, que sí que en algunas ocasiones y de hace algunos años, pues sí que se lleva ese control de, bueno, no de todos los parámetros, pero sí del CO2 más que nada para medir ocupaciones, pero no así en todo lo que serían las habitaciones, que quizás es pues un aspecto para mí muy importante en el sector de hotel. Bueno, yo considero, igual que los compañeros, que todavía el porcentaje debe ser muy bajito. Es verdad que todos estos procesos llevan su tiempo. Hace 2 o 3 años, como comentábamos antes, quizá ni siquiera se habían planteado la necesidad o el por qué tener que medir la calidad del aire y yo creo que ese pensamiento por lo menos ya se ha pasado por muchas cabezas de propietarios. Yo creo que el espejo donde mirarse es como en casi todo lo que tiene que ver con los avances técnicos, está en aquellos propietarios que han querido dar un paso más por su propia cuenta, no porque se los esté exigiendo la normativa, y aquellas instalaciones que, por ejemplo, querían una certificación europea, como puede ser WELL, como puede ser BREEAM, como puede ser LEED, ya tienen dentro de su portfolio la posibilidad de ganar puntos si realizan una adecuada medición de la calidad del aire, si mejoran la calidad del aire en el interior de las instalaciones. Y yo creo que ese porcentaje de hoteles sí será un poco mayor en aquellos en los que hayan prestado esa atención. Y repito que creo que puede ser el espejo donde mirarse para el resto de cadenas hoteleras o de restaurantes que quieran ir mejorando mientras esperamos a la normativa que ya sabemos que, bueno, que tiene sus tiempos. Yo también opino con mis compañeros que realmente hay muy pocos hoteles que se mida la calidad del interior. Y sobre todo no se mide porque un parámetro que se mide y no se controla no vale para nada. Entonces, ese es principalmente el problema que tienen las instalaciones existentes. No están adecuadas para controlar ese dato. Entonces, necesitamos intervenciones mucho más profundas, que no sea solamente medir, sino que es medir, cambiar. Y en los hoteles, como decía Miguel Ángel, me centro mucho más en habitaciones, ¿no? Porque en espacios comunes sí que lo puedes hacer, pero en habitaciones requieres de unos elementos de control, el elemento terminal de medición, más unas unidades de tratamiento de aire que tienen que estar adecuadas a ese control, ¿no? Que a día de hoy no están y, como decía Carlos, pues probablemente cuando venga la normativa con ayudas, subvenciones, con posibilidades de operar para mejorar la calidad interior, seguramente sí que veamos muchos hoteles existentes adecuarse a las necesidades de calidad interior. No hablo de los nuevos, porque los nuevos proyectos sí que ya se están adecuando, ¿no? Pero los actuales, pues la verdad es que aún necesitaremos un tiempo para adecuarnos. Estábamos hablando de hoteles, pensando ya restaurantes que estamos comiendo, bebiendo, charlando, gritando. ¿Cómo es este mismo panorama de la ventilación en los restaurantes, en la restauración en nuestro país? ¿Cómo lo percibís vosotros? Bueno, yo creo que puede ser un poco más dramático, si me permitís la palabra, porque las actuaciones que habría que hacer en un restaurante no son del calibre de las que habría que hacer en un hotel, son mucho más pequeñas. Quiero decir que es un tema que se podría solucionar de una manera más sencilla. El problema que suele haber con la restauración es, en primer lugar, que la gente no es consciente de que, aunque tú vayas a estar 2 horas en un restaurante nada más y no vayas a dormir o no vayas a pasar gran cantidad de tiempo,
por las propias actividades que se realizan dentro de un restaurante, que tú ya lo has mencionado, ¿no? Que hablamos más, quizá más alto, nos relacionamos más, grupos más grandes, pues los riesgos quizá microbiológicos se multiplican de una manera mayor. Entonces yo creo que hace falta un poco de esa concienciación y sobre todo saber que las actuaciones que se puedan hacer serán digamos, más someras que la que habría que hacer en un hotel entero y que creo que tienen una solución bastante más fácil y que puede beneficiar mucho a los usuarios. Ujú. ¿Qué casos, igual tenéis casos o podemos comentar alguno que conozcáis alguna intervención en concreto en algún restaurante o... En restaurantes, la verdad es que son instalaciones pequeñas y ahora mismo creo que están más preocupados por la eficiencia energética que por la calidad del interior. O sea, hay que tener en cuenta que siempre que hay que ventilar, una ventilación eficiente es una ventilación mecánica con una adecuada filtración. Eso es una ventilación eficiente y bien distribuida por medio de unidades terminales en todo el recinto. Evidentemente hay un consumo energético. Actualmente lo que nos estamos encontrando es que se están adecuando más las instalaciones para intentar consumir menos, más que para asegurar la ventilación, ¿no? Son las intervenciones de hoy en día, Sí. que no eran las de... que esa es la realidad de hoy en día. Las realidades de hoy en día. Que por desgracia la factura energética es muy importante para todos los pequeños comercios, y ahí incluyo los restaurantes, y la verdad es que priman más eficiencia que ventilación. Bueno, en nuestro caso, quizás ahora sí que se nota otro ritmo más lento, pero en todo el apogeo del desconfinamiento, ya no me acuerdo ni el término cuál era, desescalada, ¿no? Allí lo que primó un montón fueron los purificadores de aire, quiero decir, y quizás muy empujado por todas las recomendaciones que están muy bien, pero que yo coincido con cómo empezaba Carlos al inicio, ¿no? Diciendo que, joder, que la ventilación natural, pues en una época o en una situación extrema, ¿vale? Pues que no te queda otro remedio, pero yo creo que ya ha pasado el tiempo como para ir descartando lo que son las recomendaciones de una ventilación natural apoyada con sistemas más, parches, y pensar quizás en plantear pues un programa de adaptación de las instalaciones existentes del sector de hostelería a precisamente eso, a mejorar esa calidad del aire en las posibilidades de cada uno de esos establecimientos. Y yo creo que ahí, pues quizás las asociaciones profesionales, pues también creo que pueden aportar, no sé si dinamismo o cuando menos interés, ¿no? en fomentar ese tipo de actuaciones. Javier, ¿quieres comentar algo? O... Bueno, yo creo que sí sería muy importante que se mejorara esa ventilación, haciéndolo con sistemas de ventilación mecánica, que se tendría que intentar agarrarse a que los propios restaurantes o que el comercio se agarrara a esa rueda de la eficiencia energética, porque en el fondo la ventilación, si la tratamos de una manera mecánica, también es parte de esa eficiencia energética. Entonces, todas estas medidas que se están tomando, que también se tenga en cuenta, que de poco me sirve tocar los grados del local si luego la solución para ventilar es tener la ventana abierta. La ventana abierta. Entonces, ahí creo que sí que debemos conseguir llevar la ventilación, ya no solo a la ventilación, a la calidad de aire en sí, sino a la eficiencia energética, que es la ola de ahora. Y estabais comentando un poquito la norma, cuando llegue la normativa. Es verdad que en el foro se presentó María de la O Álvarez Rodríguez, del área de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Comentó, la verdad que bastante en profundidad, la guía de buenas prácticas de ventilación en hostelería. Yo no sé si conocíais ese informe de la Comunidad de Madrid antes de que ella lo presentara y si también son necesarias estas guías, ¿no? Porque al final divulgar esas guías, de alguna manera, no sé qué os pareció, si conocéis el informe y si os parece que este tipo de guías puede ayudar de alguna manera, ¿no?, al conocimiento del tema. Bueno, yo creo que sí, siempre ayuda
este tipo de guías y sobre todo el mantenerlas, que no sea de alguna manera un empuje por un momento puntual, sino que de manera sostenida esas guías estén permanentemente accesibles, promovidas, actualizadas y que se incorpore, pues como el resto de otras buenas prácticas de eficiencia energética y de cualquier otro campo. Bueno, yo coincido con Miguel Ángel, me parece que es de agradecer que desde una comunidad autónoma se ponga el esfuerzo en divulgar estas buenas prácticas de ventilación. Me parece que todavía se nos puede pedir un poco más de colaboración público-privada en el sentido de, bueno, apoyarnos mutuamente en dar a conocer esta guía, porque sí que es verdad que a mí me da la sensación de que muchas veces se quedan en el ámbito de los que trabajamos en el sector. Me parece que ese es el gran reto, que las guías lleguen a quien realmente tiene que llegar, que es a los hosteleros. Y creo que eso se puede conseguir con un poco más de colaboración público-privada, colaboración de las empresas como nosotros y de las comunidades. Y que además puedes matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Te puede servir para mantener estas guías un poco actualizadas, para tomarle el pulso también a los que nos llaman o nos consideran expertos y que la realidad es que trabajamos día a día con esto y creo que son importantes, pero que se puede todavía exigir un puntito más, tanto a las comunidades como a nosotros como empresas privadas, el hecho de hacer llegar estas guías a quien realmente tienen que llegar. Yo no sé si Sí, la conocíais los demás, ¿eh? O sea, yo no la Yo sí conocía, la, por ejemplo, y estoy en el sector y me llamó la atención. Digo, mira que Ujú. es un poco lo que dice Carlos, ¿no? Que un divulgador del sector no conozca una guía para poder divulgarla o un fabricante como vosotros no pueda ayudar a mejorarla, pues sí que me... Sí la conocía, pero casi de casualidad, un poco como comentas, pues a raíz de estar buscando casos de Comunidad de Madrid, de temas de calidad de aire, es cuando de repente encuentras la guía y además en este caso esta guía me parecía bastante interesante. Es verdad que siempre es importante, María comentó que así era, que se actualizara y que se siga actualizando, porque como decía antes Carlos, no podemos quedarnos en las medidas que se han tomado durante la pandemia. Asumamos como importante hace 2 años abrir las ventanas, pero hay que cambiar este tipo de guías en algunas cosas para que sigan evolucionando. Oye, una pregunta que solo sabéis vosotros, porque esto sí que a mí no me van a venir a preguntar. ¿Se acercan las cadenas hosteleras al fabricante para pedirle... ¿Tenéis conocimiento de si en vuestras respectivas empresas se acerca, no voy a nombrar, pero bueno, las grandes cadenas hosteleras se acercan a conocer lo que es la ventilación, a que sustituyáis equipos igual que solo son de climatización o están obsoletos? ¿Hay esa demanda o son proactivas a la hora de buscar funciones de ventilación ICAI? Bueno, yo creo que quizás en nuestro caso, quizás las cadenas hosteleras como tal, no. Las hoteleras sí, me consta, de hecho, eh, algún que otro proyecto. Pero el sector hostelería quizás son más restaurantes puntuales, no ligados a una gran cadena, por un interés o bien propio o porque ha captado ese mensaje de su Ujú. clientela o de la sociedad. ¿Y hoteleras decías que sí, Miguel Ángel? Hoteleras sí, cadenas hoteleras sí. A ver, no cientos, porque tampoco las hay, pero sí, alguna cadena hotelera sí. Ujú. ¿Los demás? sí, en nuestro caso también, Maite, las cadenas hoteleras fundamentalmente. Hosteleras no porque una cadena hostelería o yo creo que están sensibilizados con la calidad interior, pero todavía yo creo que no están sensibilizados con la reforma de instalaciones de todas sus restaurantes, edificios, tiendas, etcétera. Las cadenas hoteleras grandes sí, porque las cadenas hoteleras no tanto para los hoteles existentes, sino para los nuevos, para adaptarlos, porque quieren, como antes ha comentado, certificaciones, pues WELL, BREEAM, obtener varios puntos y obtener pues como una certificación de su hotel que pueda promover a los usuarios para que vaya al hotel, ¿no? Entonces, en ese sentido, las grandes cadenas hoteleras sí que están viniendo sobre todo para unir calidad interior con sostenibilidad y eficiencia energética. O sea, porque
antes lo comentaba Javier, es que no están reñidas, o sea, que realmente se puede unir todo. Y sobre todo que sensibilizar que abrir la ventana no es la solución, que la ventilación natural era cosa del pasado, pero que la realidad es que, como comentaba antes Carlos, un aire exterior introducido mecánicamente y filtrado tiene una mucho mayor calidad interior que el aire exterior que está contaminado con partículas PM, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que están muy sensibilizados con sensores de CO2, incluso con sensores de medición de tamaño de partículas, ¿no? Para saber qué tipo de partículas hay en el exterior y en el interior. Yo creo que el perfil de las cadenas hoteleras, como bien dicen los compañeros, que son las que se acercan y se interesan y realmente se involucran incluso en la toma de decisiones, creo que muchas veces tienen el nexo común de que tienen políticas ESG, ¿no? De preocuparse por el medio ambiente, por la gobernanza, por la sostenibilidad y muchas veces, curiosamente, aunque las casualidades no existen y no creo que sea cosa de casualidad, son las cadenas hoteleras líderes y las que más crecen en ese momento cuando empiezan a aplicar todos estos conceptos. Nosotros hablamos de ventilación, hablamos de calidad del aire porque es nuestro tema, pero no nos tenemos que olvidar de que todo esto es un conjunto de decisiones, de instalaciones dentro de un edificio que lo que pueden hacer es bueno, en muchos casos será que ganes más puntos en una certificación, pero en otros casos y complementariamente será que mejores tu eficiencia energética, que mejores la salud de los usuarios y que mejores la salud de tus trabajadores, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los usuarios, nos preocupamos por nosotros mismos como gente que va a los hoteles o que va a los restaurantes, pero no tenemos que olvidarnos que lo que para nosotros es un momentito, para otra persona puede ser toda su vida trabajando allí. Es igual de importante cuidar, yo creo que a los que están trabajando contigo y a los que están haciendo que realmente tu negocio prospere. Si nos ponemos ya en un hotel o en una cadena que ya tiene sus sistemas, también salió un poquito en el foro, pero es esa dificultad de transmitir las instrucciones de uso y de manejo de los sistemas de ventilación a los responsables de mantenimiento, gobernantas, incluso usuarios, ¿no? Yo digo que tengo que mantener la ventana cerrada. O, realmente, ¿cómo pueden ayudar los fabricantes a la propiedad para facilitar que el usuario final perciba ese servicio como fácil y satisfactorio? ¿Creéis que existe ese gap entre lo que realmente puede ofrecer esa ventilación y cómo luego se usa, cómo se implementa, cómo se mantiene y cómo la usa el usuario? Yo creo bueno, que sí que existe ese gap, que tenemos que ir mejorándolo. Quizá no es tanto directamente con una cadena hotelera y cómo se lo transmite al usuario, sino, bueno, en lo que decíamos al principio, en conseguir transmitir directamente ya al usuario, a la sociedad en general, la importancia de la calidad del interior, el entender que existe una ventilación aunque no la veamos en un hotel y que por eso no necesitamos abrir las ventanas. Claro, la cuestión es que, bueno, pues muchos hoteles no disponen de esa ventilación y entonces requiere la apertura de las ventanas. En el fondo, los sistemas de ventilación son sistemas que no necesitan al usuario, que van a funcionar o deberían funcionar por sí solos, solo con una cuestión de, pues, con los sensores de CO2 o con sensores de calidad de aire, como decíamos antes. Claro. ¿Cómo veis vosotros un poquito? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Javier. Yo creo que en una cadena como la que va de los fabricantes de ventilación y tratamiento del aire hasta el usuario final, pues puede haber muchos eslabones que el mensaje se lo tienen que transmitir unos a otros y ese mensaje tiene que cambiar y adaptarse. Me parece fundamental que las cadenas hoteleras y los restaurantes que estén haciendo y que realmente quieran cambiar y estén mejorando la ventilación y la calidad del aire sean capaces de transmitirlo. Y yo creo que si un restaurante puede decirle a sus clientes que los productos que está usando son de proximidad, por ejemplo, o el hotel te puede decir que mira, no vamos a lavar tanto las toallas porque hay que ser sostenible, hay que ahorrar agua, yo creo que es muy importante que el hotel y el restaurante comunique
comunique y sea consciente de que es un factor de diferenciación. España es quizá uno de los países del mundo que más bares, restaurantes y hoteles tenga. Hay una competencia brutal y yo creo que si tú eres capaz de ver la calidad del aire y la ventilación como un factor de diferenciación y eres capaz de hacer partícipe a tu cliente, pues esa comunicación va a ser mucho mejor. Bueno, yo creo que evidentemente hay ese gap entre lo que realmente el usuario final o el propietario percibe y lo que realmente aporta pues un sistema de ventilación. Y creo que quizás enlazarlo con todos los beneficios indirectos o no directamente con los que estamos tratando en este foro, como son la eficiencia energética que aportan pues determinados sistemas o instalaciones, puede ser de alguna manera la palanca en este momento que de alguna manera les enganche también a utilizarlos por la vía del confort y la salubridad. Por poner un ejemplo, hace unos días pasé por delante de un centro multicultural que tiene pues, bueno, un centro de ocio, un choco, una sociedad, y estaba con todas las ventanas de ese local abiertas, ¿no? Y hablé, tengo confianza con la persona que gestiona el establecimiento. Le pregunté a qué se debía esa apertura de ventanas tan dispar. Y bueno, pues me contestó sinceramente que por un tema de ahorro energético. Bueno, pues allá empezamos el debate en torno a un café de por qué no está en lo cierto, por qué quizás es mejor emplear ese tipo de sistemas, aunque solo sea para mejorar la eficiencia. Y bueno, quiero decir con ello que creo que esa palanca nos puede servir a todos para potenciar esa labor pedagógica, ¿no? En torno a la calidad del aire. Sí, porque yo también quiero hablar porque hay dificultad y hay un gap muy grande, pero un gap muy grande porque a mí yo me encuentro en muchos hoteles que el fan coil no funciona o que el fan coil no lo puedes controlar, que no hay un sensor que tú puedas que puedas notar o que puedas controlar para aumentar esa calidad del interior, ¿no? Entonces el usuario no siente que el sistema de ventilación y tratamiento de aire del hotel le vaya a contribuir a un confort, ¿no? Y a una mejora de la calidad del interior. Entonces, ahí respecto a los fabricantes y propiedades tenemos que aportar soluciones nuevas, tenemos que aportar soluciones controlables por el usuario para que el usuario, por ejemplo, si pulsa la tecla aumentar la temperatura, que aumente la temperatura. Si pulsa la tecla de disminuir la temperatura, que disminuya la temperatura. Si quiere incrementar la ventilación, que la puede incrementar. O sea, porque hay personas que están bien a 24 grados y personas que están bien a 19, ¿no? Actualmente en los hoteles es que esto tan simple que estamos comentando es que no funciona. O ¿cómo voy a incrementar la ventilación? La ventilación con el fan coil parado no hay ventilación. Entonces, ¿el qué hace el usuario? Pues si el fan coil no va o hay un ruido que no puedo dormir, lo apago y se acaba la ventilación, ¿no? Entonces, yo creo que es un compromiso entre fabricantes, propiedades hoteleras, para que el usuario tenga una mayor satisfacción de la experiencia de huésped, ¿no? Que actualmente no hay. Yo contaría con los dedos de las manos los hoteles en los cuales puedes controlar el sistema de climatización y ventilación. Justo os iba a preguntar un poquito por eso, ir cerrando un poco el círculo en torno a eso, ¿no? A decir, existen sistemas de ventilación y de climatización que incorporan ya esa inteligencia, esa conectividad, esa digitalización y convierten casi al hotel en un edificio inteligente, pues con autoajuste en función de la ocupación, según las personas que estén en la habitación. ¿Esto suena a ciencia ficción o realmente en el futuro habrá una funcionalidad completa de lo que es el aparato, la digitalización, incluso esa inteligencia artificial que puede controlar en función del confort y de la calidad del aire interior que exista, ¿no? ¿Cómo veis, cómo percibís este futuro? Bueno, yo creo que es un futuro muy próximo, en realidad. Creo que no hay ninguna limitación técnica para esto, para que esto que estás comentando no se pueda llevar a cabo.
Me parece que ya la mayoría de los sistemas de ventilación, de climatización, poseen conectividad por Modbus, por BMS, para poder controlar todos los sistemas en un mismo, desde una misma centralita. Me parece que actualmente en los edificios somos capaces de medir prácticamente todo, que yo creo que algo que ha comentado Roberto es muy importante, que lo midamos no significa que lo estemos controlando. Me parece que ahí es el salto que nos queda. Me parece que conectar esas mediciones con un control eficiente, como bien has hablado, por ejemplo, control por ocupación mediante medición de CO2, y todas estas cosas de las que comentamos en el foro, me parece que técnicamente son posibles, que el futuro que comentas no está tan lejano. Y quién sabe si nos ponemos a imaginar y nos ponemos a soñar a dónde podemos llegar, ¿no? Se puede controlar la temperatura corporal de una persona y detectar si puede tener un cierto problema. Se puede conectar esa temperatura corporal a un sistema de ventilación que depresurice la habitación para evitar que se transmitan los virus a las habitaciones contiguas. ¿Por qué no? Es un futuro que yo realmente no veo muy lejano en cuanto a técnica. Otra cosa será la concienciación y el poder implementar estos sistemas por otros motivos. Los demás, ¿cómo veis? Este futuro, presente futuro distópico, que no lo es tanto. Evidentemente, yo con Carlos, ¿no? La tecnología, vosotros la domináis, la conocéis. Entre la realidad de cómo empezaba la conversación, ¿no? Hay una demanda por parte de los usuarios y hablábamos de purificadores de aire, no hablábamos ni siquiera de ventilación mecánica controlada. Sin embargo, el sector está preparado tecnológicamente para algo mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, está un poco ligado también a que los edificios, o sea, los recintos, los establecimientos sean nuevos, de nueva construcción o de nueva adaptación. Yo diría que, es muy ambicioso, pero yo diría que prácticamente todos disponen hoy en día de esa tecnología, pues mediante sondas de CO2, prácticamente todos los proyectos en los cuales yo participo, no es una obligación, pero casi es una recomendación impuesta el que se empleen sondas de CO2, porque de nada sirve implementar recuperadores de calor con enormes posibilidades si realmente no se utilizan, no se llevan a efecto, ¿no? Y en el caso de cuando se trata de varias estancias o varias salas incluso de algún restaurante, pues es muy habitual que esa gestión vía Modbus se realice en cada uno de esos equipos. Quizás falta un poco más de lo que dice Carlos, la tecnología está, pero falta, no sé qué es lo que falta exactamente para que esto llegue al sector hotel habitación. Es lo que para mí creo donde está ahora mismo la distancia entre tecnología disponible y realidad. Javier. Sí, me ha dejado un poco asustado, Carlos, con las mediciones que nos pueden hacer, pero me parece muy interesante. No sé, queda ahí una parte quizá legal, Bueno, pero sí desde luego es una ayuda. Es decir, oye, se puede detectar cómo podemos ayudar, es buscar el futuro a lo que tenemos ahora, que lo que tenemos, pues eso, sondas de CO2 para mejorar la ventilación. Además es que es directamente en función de las personas. Pero también relacionado con lo que decía antes, ¿no? La sonda de CO2 me va a controlar el equipo de ventilación y además voy a mejorar la eficiencia energética. Si yo tengo una sala donde puedo tener 100 personas, pero solo tengo 15, no necesito estar ventilando para 100 personas. Además, eso también va a ser un ahorro importante. El siguiente paso, bueno, que también están, son ya las sondas de calidad de aire, como comentabais antes, con compuestos volátiles, ir analizando todo y, ¿por qué no ir más allá? Desde luego, yo creo que sí, que cada vez se va a mejorar en todo esto. Sí. Yo creo que es una realidad, ¿eh? O sea, la realidad, por ejemplo, nosotros en cuanto a los grandes proyectos, pues todas las unidades de tratamiento de aire tienen control. Hace 2 años no lo era. Ahora ya pues todas salen pues implementadas con su cuadro de control, con conectividad a un MMS, ¿no? Puede ser con BACnet, con Modbus, con cualquier otro protocolo. Y la tendencia de los fabricantes es a fabricar subsistemas. O sea, hemos pasado de fabricar productos a fabricar sistemas.
Con lo cual, ya no vendemos un climatizador, no vendemos un difusor, no vendemos un ventilador o un extractor, vendemos un subsistema que tú lo conectas a un sistema superior, ¿no? Que es el BMS del edificio. Y de ahí que nosotros, como fabricantes, ya garantizamos que va a funcionar de un punto de vista eficiente y que va a funcionar nuestro subsistema desde un punto de vista de calidad interior, ¿no? O sea, que vaya todo ligado. Y eso ya va a facilitar la vida a las cadenas hoteleras de que ya no necesitan tanto conocimiento de cómo funciona cada componente, sino que va a ser un plug and play, ¿no? Eso es el futuro cercano. El futuro cercano es que fabriquemos subsistemas que se conecten rápidamente a un sistema de gestión y que luego el hotelero pues simplemente pues, pueda controlarlos, ¿no? Y ya no hablamos del usuario, ¿no? Porque en teoría el usuario, a la velocidad que vamos a llegar, que haremos el check-in y llevaremos ya grabado nuestra temperatura, humedad relativa, la ventilación en un código de barras en el brazo, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Sí, suena lo que decíamos distópico, pero es verdad que ahora mismo la gestión de flotas o de camiones frigoríficos se hace con un centro de control, como decía Roberto, ¿no? Entonces, el control de una habitación, en teoría, que encima es un elemento estático, pues desde un sistema de control centralizado tiene todo el sentido que se realice, ¿no? Bueno, es un futuro prometedor, pasar del purificador de aire a esto está muy bien. Yo os quería, un poco cerrando la conversación en el día de la ventilación, ¿no? Un poco cuál es la siguiente urgencia que tenemos, ¿no? Como sector, ¿qué tenemos que hacer o comunicar de manera inminente para que todos estos pasos se llegue a la sonda o no? Pero si es verdad que es un movimiento que ya tiene su inercia, que ya tiene su velocidad, que, como decíamos antes, nadie se preocupaba y ahora existe ya pues esa tendencia. ¿Cuál es la siguiente urgencia? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar como sector de manera inminente para que se vaya dando esta maduración de la demanda de la ventilación, ¿no? Como una necesidad? Bueno, si me permitís, yo creo que la urgencia es y sigue siendo la misma que hace muchos años deberíamos tener, y es ser capaces de comunicar que las enfermedades que sufrimos en un gran porcentaje no son cuestión de genética ni de mala suerte, que están directamente relacionados con nuestro entorno y con nuestro estilo de vida. Me parece que es un clic que debería hacer en todas las cabezas de la sociedad, de ser conscientes de que tenemos elección, de que podemos mejorar nuestra calidad de vida, de que podemos incluso reducir drásticamente algunas enfermedades que sufrimos y que padecemos hace muchos años, desde hace muchos años. Y yo creo que la tendencia que tenemos que seguir, o la que a mí me gustaría que siguiéramos, es un poco la que, por ejemplo, se ha producido aquí en España con el tabaco. El tabaco es un sector o un problema de salud pública que hace 20 años todos creo que acordaremos que era mucho mayor la problemática que teníamos que en la actualidad. Y eso no solo se ha conseguido con normativa, aunque todos nos vayamos a la ley antitabaco, se ha conseguido con mucha divulgación, se ha conseguido con muchísima concienciación a la sociedad y se ha conseguido eh, pues haciendo que las personas fumadoras sean conscientes de que había una relación causa-efecto entre fumar y padecer cáncer de pulmón. Entonces, esa relación causa-efecto me parece que es la que tenemos que intentar hacer con el resto de contaminantes y es lo que tenemos que buscar. Los Sí, demás, ¿cómo lo veis? A mí me venía a la cabeza también el tema de la alimentación, a raíz de lo que decía Carlos, ¿no? En la alimentación antes era rico todo y llegó un momento en que salió el LK6 Inmunitas, que nadie sabía ni lo que era, pero empezamos a preocuparnos por la salud, por lo que comes. Tu salud depende de lo que comes, ¿no? Pues también tu salud depende de cómo respiras o que tal vez esté en ese eje, pero ¿cuál diríais que es esa emergencia para vosotros? Sí, yo creo que es importante, bueno, pues lo que hemos estado diciendo a lo largo de la charla, el que nos demos cuenta de qué es la calidad de aire. Pues al final es mostrarlo, es decir, si vamos dando indicadores de cómo está la calidad de aire
Ya no en el exterior, yo creo que en el exterior sí que tenemos, hay aplicaciones, tenemos bastante información, incluso las propias aplicaciones del tiempo ya nos están diciendo cómo está la calidad de aire en el exterior, pero en los interiores es importante ir conociéndolo y eso nos hará o hará a la sociedad en general tomar conciencia de dónde es necesario mejorarlo. Yo personalmente, por ejemplo, creo que después de restaurantes y hoteles, un sitio donde se debería tener bastante en cuenta son en los colegios, en las aulas. Son edificios en general antiguos, incluso anteriores al RITE del 2007, donde no hay una ventilación, donde se nos ha indicado que es necesaria la ventilación natural y ahora es necesario darle una vuelta a eso. Bastante. Pero claro, ahí hace falta también, creo que ayuda de todas las administraciones. Bueno, yo creo un poco lo que estaba comentando ahora mismo Javier, que creo que el mensaje, por supuesto, es seguir manteniendo. Primero, el mensaje debe de ser incorporarlo ya de manera natural, al igual que hemos venido incorporando en cuanto a parámetros de confort, la temperatura y la humedad relativa, pues también la calidad del aire. Ese tiene que ser un parámetro que ya incluso hasta en los reglamentos debe de figurar, ¿no? Eh, pero quizás hay que ser igual más contundentes, diría yo, en todas las recomendaciones que ha habido en torno a la ventilación natural de los centros escolares, de los centros de hostelería, como es el tema que estamos tratando hoy. Y ya no solo de alguna manera, por garantizar o aumentar esa calidad del aire, sino también por un tema de eficiencia energética. No podemos tener los sistemas de climatización y calefacción más óptimos y tener las ventanas abiertas por un tema bueno, pues de seguridad sanitaria, ojo, en un momento de crisis drástica. O yo creo que hoy en día ese escenario ya ha cambiado por completo y lo que tenemos que es volver un poco al sentido común de las cosas y emplearlas para lo que están pensadas, ¿no? Es mejorar nuestra vida y ser más sostenibles de manera general. Sí, yo voy en ese mismo camino que lo que decía Miguel Ángel. Primero es concienciar al usuario de los beneficios que tiene para la salud de la calidad del interior. O sea, eso es el punto número uno. En Estados Unidos, que se mide todo, se mide qué beneficios tiene la calidad del interior, por ejemplo, para la reducción del absentismo laboral, qué beneficios tiene en el aumento de productividad, qué beneficios tiene para la salud, ¿no? En alergias que antes hemos comentado, enfermedades respiratorias. Importantísimo lo que decía Miguel Ángel, ventilar no es abrir la ventana. Eso, yo creo que ya hemos avanzado, pero ya tenemos que rematarlo, ¿no? Ventilar mecánicamente es fundamental. La filtración es el segundo paso que nos queda un poquito en el aire, ¿no? O sea que todo viene filtrado y no hace falta abrir la ventana para tener más calidad en el interior, sino que tenemos filtros y esto no solo va para la hostelería y para hoteles, ¿no? Esto vale, como decía Javier, para oficinas, vale para escuelas y vale también para residencia de ancianos, ¿no? O sea, durante la pandemia se vio que las residencias de ancianos no tienen ventilación, con lo cual habrá que hacer intervenciones no solamente en el apartado hotelero, sino también en todos los segmentos de los edificios, ¿no? Y ahí sí que tenemos que concienciar también, no solamente al usuario, sino tenemos que concienciar a administraciones y al Estado y comunidades autónomas para que den subvenciones, para que informen, regulen, den normas, cambien, actualicen el RITE, por ejemplo, en cuanto a las nuevas normas de ventilación, que igual las tasas de ventilación están obsoletas, igual hay que incrementarlas o tener en cuenta los espacios y metros cuadrados, que ya salió también en el foro, que no solamente se mida por personas, sino que se actualice por la sonda de CO2, como comentábamos. Bueno, pues ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Bueno, yo he ido apuntando muchas cosas, si me permitís, para cerrar la charla. Quizá una de las palabras que más se me ha marcado es que hay que hacer mucha pedagogía de la ventilación y esa pedagogía tal vez incluya todo lo que decíamos. Es por una parte salud, es confort, pero también es descanso,
es evitar enfermedades que decía Carlos que damos por asumidas, como si no hubiera ningún remedio, es tomarnos la calidad del aire como parte de una decisión propia de dónde queremos estar, si en un mal aire o en un buen aire, tenerlo medido, como decía Roberto también, ¿no? Si no medimos, si no conocemos, si no sabemos, no demandamos, ¿no? Y por nuestra parte, agradeceros este ratito que hemos echado hablando de ello y nuestro compromiso en la divulgación de la ventilación y de la calidad del aire. En la medida que podamos, siempre acudiremos para que esto que es tan importante a nivel social y también a nivel sectorial, por supuesto, sea cada día más conocido y cada día más demandado. A ver si conseguimos que entre lo que se demanda y la tecnología que existe, pues se acerque un poco más y haga la vida de todos un poquito mejor. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros por compartir este ratito. Javier, encantada. Igualmente, muchísimas gracias, Maite, y a los Roberto, compañeros. muchísimas gracias por el conocimiento y por ponerlo en común con nosotros. Muchas gracias, Maite, un placer. Y Carlos, lo mismo. Nos vemos los 4 en otro foro, en otro momento. Y muchas gracias por venir. Adiós. Muchas gracias, Maite. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.